Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Diego Beckerman, soy gerente general para Microsoft en Argentina. Los invito hoy a compartir un espacio de reflexión, de aprendizaje, para que transitemos juntos un poco de nuestra propia historia como compañía, nuestra transformación, nuestra evolución cultural. Y ojalá de ahí saquemos juntos aprendizajes que nos ayuden a evolucionar, a innovar juntos. En nuestra propia historia es importante hablar de dónde venimos, ¿no? Y poder contar cómo los valores que nuestros fundadores trajeron acerca de la innovación, el aprendizaje, la democratización de la tecnología, son los mismos que hoy tenemos. Como compañía tenemos 43 años de historia. Si comparamos con el resto de la industria de tecnología, con las compañías de mayor capitalización a nivel mundial, somos maduros. Pero si miramos la historia del resto de las compañías en el mundo, diría que tenemos mediana edad, lo que nos permite tener un estadio de aprendizaje hacia atrás, pero sobre todo una mirada de construcción de futuro a partir de esos aprendizajes. Hace un par de años hicimos una evolución de nuestra propia organización. Con la llegada de Satya Nadella como el nuevo CEO, hicimos Hit Refresh y cambiamos y evolucionamos sobre esos valores y repensamos qué tipo de compañía queríamos ser hacia adelante. Lo primero que hicimos como organización fue redefinir nuestra misión. Y pensamos cómo ser una organización que empodere organizaciones, a instituciones público-privadas e individuos de todo el mundo a lograr más. Lograr más a partir de la tecnología, lograr más como organización. Pero el empoderamiento no es solo hacia afuera, sino es trabajar en poder empoderar a nuestro equipo de trabajo, en cuáles son aquellos valores que le van a permitir crecer, aprender y tener un impacto y hacer la diferencia para crear un mundo mejor, una sociedad más inclusiva, más diversa, que transforme la vida de las personas con las cuales nosotros vivimos y trabajamos todos los días. Cuando pensamos en qué tipo de cultura queremos tener y la propia evolución que hemos tenido como miembros de esta organización y como entidad, y qué rol tenemos en el mundo, nos definimos como una organización de individuos que aprenden todo el tiempo. Podemos pensar en estas personas que conocimos a lo largo de nuestra vida que lo sabían todo, ¿no? Y que siempre tenían la respuesta para todas las cosas. Pero nos gusta vernos a nosotros mismos como personas, individuos, equipos que aprenden todo, que todos los días están aprendiendo. A mí en lo personal me identifica esta cultura, estos valores, porque me siento una persona que aprende todos los días. Aprendo de mis hijos, aprendo de mis compañeros de trabajo, aprendo de mis clientes, de los socios de negocio, de mis fracasos, de mis éxitos, de mi pareja, de mis amigos. Creo que la capacidad de aprender es lo que nos diferencia de los demás y la única forma de poder crecer y estar adelante o al menos al ritmo del nivel de cambio que existe en el mundo que nos toca vivir hoy como profesionales es estar ávidos para estar aprendiendo. Y ese es el tipo de cultura que nosotros vivimos hoy aquí en Microsoft y que yo invito a que cada uno de ustedes lleve para sus propias organizaciones. Ahora, ¿por qué la cultura es tan importante? Drucker hablaba de este concepto que a mí me encanta, que dice la cultura se come a la estrategia en el desayuno, ¿no? Entonces uno puede tener la mejor estrategia, los mejores activos, la mejor marca, el mejor diferencial. Pero si lo que pasa dentro de la organización todos los días no alimenta, no sustenta esa estrategia, no hay nada que podamos hacer que vaya a ser exitoso en el largo plazo. Obviamente las ganancias de corto plazo pueden ser específicas, podemos tener éxito sobre un lanzamiento, sobre una estrategia, ser competitivos en el mercado, pero en el largo plazo, si queremos construir organizaciones que trasciendan, que tengan un impacto transformacional, que realmente hagan la diferencia, tenemos que crear una cultura fuerte, sólida, que sea abrazada por todos los miembros de la organización, pero sobre todo una cultura de aprendizaje, una cultura que evolucione, que sea dinámica, que se adapte y se anticipe eventualmente a los cambios que vivimos todos los días. Entonces nosotros miramos a la cultura de esta manera, decimos, si la cultura es la adecuada y estamos teniendo el impacto adecuado en transformar el planeta, y por eso volvemos a conectar con nuestra misión de empoderar a cada organización e individuo del planeta a lograr más, la ganancia a largo plazo, el impacto que tenemos como organización va a llegar solo y todas nuestras estrategias van a ir evolucionando positivamente porque van a ser de aprendizaje continuo.
Ahora, cuando hablamos de cultura, ¿qué es aquello que en este hit refresh que hablaba al principio, en renovación de nuestra misión, también renovamos? Redefinimos nuestra cultura y el primer punto fundamental, el primer pilar de esta cultura, habla del growth mindset, que está basado en un concepto de Carol Dweck, que habla de este fixed mindset, ¿no? Este setup mental donde vemos el fracaso como algo que no es permitido y creemos que el éxito es la única variable de sustentabilidad en el largo plazo. El growth mindset opina y dice, tenés que aprender. Todo el tiempo tenés que aprender. No es un mindset de crecimiento en rentabilidad, es un mindset de crecimiento personal. Aprende de lo que pasa a tu alrededor, aprende de tus propias acciones y a medida que aprendes vas a ir ajustando las cosas que haces. Como organización aprendemos y promovemos el aprendizaje como equipo. Como individuos promovemos que cada miembro de nuestro equipo esté aprendiendo y ayudando a los demás a aprender, porque el mindset también nos tiene que permitir contribuir a los demás a que puedan aprender. Los otros pilares se derivan de este pilar fundamental y hablamos de estar obsesionados por nuestros clientes y nuestros socios de negocio, de poder atender sus necesidades, de ser sus socios en este contexto de transformación. Operar como una compañía, ¿no? Estas compañías, y era parte de nuestro pasado también, tal vez como silos, o que no se conectaban, o que no aprendían como un todo. Entonces el concepto de One Microsoft o de una organización, lo pueden adecuar a sus propias organizaciones, tiene que ver con operar en forma integral, sin importar la unidad de negocio, sin importar el equipo de trabajo, sin importar la geografía, entender que somos un equipo, ¿no? Nosotros hablamos mucho de este we approach, ¿no? Nosotros, cómo nosotros trabajamos juntos, no aquellos y yo, cómo me defiendo de los demás, sino cómo integro el concepto de trabajo en equipo, mucho más allá de mi equipo cercano, ¿no? Sobre todo en organizaciones globales y distribuidas geográficamente, esto se vuelve, creo yo, un diferencial fundamental. Obviamente, la diversidad y la inclusión son claves, porque si hablamos de cultura, hablamos de multiculturalidad, ¿no? Y cuando hablamos de diversidad e inclusión, por supuesto no estamos hablando únicamente de género, aunque en muchos de los países del mundo, sobre todo en geografías emergentes, todavía la diversidad de género es una deuda pendiente de la sociedad. Creo que como compañías globales tenemos que mostrar la dirección, que la diversidad va mucho más allá del género, tiene que ver con las etnias, con la franja etaria, con la nacionalidad, pero sobre todo con los estilos, con el background, con las experiencias, poder nutrir las mesas de discusión, las mesas de decisión, para que representen a los consumidores o clientes a los que servimos, pero sobre todo para que representen la realidad de un mundo global, un mundo donde las barreras están diluidas y lo que importa es lo que podés traer a la mesa. Por supuesto que si sos diverso pero no sos inclusivo, esas voces no se escuchan y no se integran a un real proceso de decisión y por lo cual la diversidad sin inclusión no tiene un impacto transformacional. Entonces nuestra mirada del concepto de cultura es, si tenés un growth mindset, estás obsesionado por servir a tu cliente, consumidor, a trabajar con tus socios de negocio, si operás como una organización, como un equipo, sos diverso e inclusivo, vas a hacer la diferencia, que es el objetivo final que tenemos y que por eso hablaba de esto de cultura, planeta y al final ganancia. Hacer la diferencia en la sociedad en la que vivimos, en el equipo en el que trabajamos, en la comunidad en la que nos desenvolvemos, hacer la diferencia para organizaciones sociales, hacer la diferencia para emprendedores, hacer la diferencia para el crecimiento sustentable de un país, hacer la diferencia para nuestros clientes, transformar el mundo en el que vivimos. Ese es el objetivo final de una cultura que está alineada a una misión en este nuevo momento que vivimos como organización. Ahora, para evolucionar en términos culturales, creo que necesitamos entender un framework, un approach de trabajo. Y en este caso, nosotros cuando pensamos en hacer real la cultura, pensamos en comportamientos, ¿no? Pensamos en sistemas, pensamos en símbolos y pensamos en cómo contar esa historia. Entonces, brevemente, cada uno de estos puntos me parece que son relevantes a la propia evolución que nosotros hemos vivido en estos últimos años y que ojalá pueda enriquecerlos para sus propias aventuras o desafíos de cambio o transformación cultural. La cultura es clave, pero el comportamiento es lo que marca esa cultura, porque si no logramos que en una organización la mayoría de los individuos se comporten de acuerdo a esos pilares de la cultura, no estamos haciendo el cambio. Entonces, premiar comportamientos
que estén asociados a esa cultura, es lo que le va a mostrar a los demás estos role models, ¿no? Y que la gente pueda identificarse como miembros de su equipo, pares, colegas, han trascendido y han tenido mayor impacto, han crecido profesionalmente a partir de comportamientos que los diferenciaron. Después los sistemas. Nosotros, uno de los grandes cambios que hemos hecho es nuestros sistemas de evaluación, lo que llamamos los rewards. En el pasado nosotros teníamos sistemas que de alguna manera, y esto es público, comparaban a la gente o hacían benchmark. Y nuestros engagements de conversaciones eran un tipo, el engagement recurrente que teníamos con, por ejemplo, yo, mi equipo de trabajo o la gente que me reporta a mí, pero después teníamos conversaciones un poco estancas con respecto a cómo les había ido en el año en términos de sus resultados. Hoy eso lo hemos integrado. Entonces hoy tenemos algo que llaman los Connect, que son conversaciones donde conectamos todos los meses, pero hablamos de la persona integralmente, hablamos del equipo de trabajo, hablamos de qué está aprendiendo, sobre todo qué está aprendiendo y qué está contribuyendo a los demás, qué está contribuyendo a la organización. Entonces, si vos estás en una subsidiaria en Latinoamérica, ¿qué es lo que podés aprender de otras subsidiarias en Europa Central o en países emergentes en Asia? ¿Qué es lo que vos estás contribuyendo a esas otras subsidiarias, esos equipos de trabajo? ¿Cómo un aprendizaje en Argentina o en Rumania puede contribuir a la corporación para que lo convierta en una práctica global? El sistema premia ese tipo de comportamiento y eso es lo que vuelve realidad la cultura. Después hablamos de simbología, ¿no? Que tiene que ver con encontrar momentos donde podemos comunicar lo que significa la cultura hecha realidad, celebrarla y promoverla. Creo que hay distintos medios de comunicación, ¿no? Están las redes sociales empresariales, están los emails, están los eventos en persona. Los eventos uno a uno también tienen que ver con esa simbología. Los eventos globales, este tipo de conferencias, cómo uno se expone frente a los medios, y ahí tiene que ver también el storytelling, la forma en la que contamos esta historia va a hacer la diferencia, porque uno tiene que poder transmitir el corazón de esta cultura en cada instancia de comunicación. Ahora, decimos que la cultura empieza arriba, ¿no? Obviamente nuestros líderes, en mi caso como líder de una geografía, tengo que ser role model de esta cultura, pero la cultura no es solo la que traen aquellos líderes, es la que se vuelve real cuando todo el equipo de trabajo la abraza y empieza a operar de acuerdo a esos pilares. Y eso es lo que hace la transformación una realidad. Entonces, no importa cuán buenos seamos en lo anterior que mencionaba, ¿no? Cuán buenos seamos en crear símbolos, en contar la historia, en premiar comportamientos. Si todo se queda en el liderazgo de la compañía, ya sea en el global o en el local, eso no está convirtiéndose en una realidad, y creo que ese es uno de los desafíos principales que tenemos, sobre todo en compañías, en industrias dinámicas donde hay mucho recambio de gente. Entonces el onboarding de una persona que entra a la organización tiene que tener una pieza fundamental de entender culturalmente cómo lo ayudo a abrazar los pilares que representan aquello que yo soy como organización. Por supuesto que el liderazgo importa. Y el liderazgo es fundamental y es determinante en esta evolución cultural. Nosotros hemos creado algo que llamamos los principios de liderazgo. Y antes de taclear cada uno de estos principios de liderazgo, es importante que nosotros no miramos el liderazgo solo en los managers, en gente que lidera equipos formalmente. Estos principios de liderazgo aplican a toda la organización. Seas alguien que no tiene un equipo de trabajo formal, que lidera por influencia, que lidera equipos virtuales o que lidera sobre tus clientes o sobre tus socios. Los principios de liderazgo son aquellos que terminan de confluir con la misión y la cultura y nos convierten en líderes en los mercados en los que operamos, en líderes positivos que están marcando el cambio. Y estos pilares o estos principios de liderazgo, para mí son bien concretos, ¿no? Y realmente están muy alineados además con mi filosofía personal, con lo cual los vivo con pasión y trato de aprender y ser mejor todos los días, y creo que eso es lo que todos necesitamos hacer y a lo que nos empujamos todos los días. Habla de la claridad, ¿no? Cómo simplificamos lo complejo. Vivimos en un mundo de permanente cambio, donde la velocidad del cambio externo siempre nos empuja
y nos acelera, donde temas como la inteligencia artificial o la transformación digital o la cuarta revolución industrial o la eliminación de las barreras globales o el cambio del escenario político global nos empuja y nos pone ciertas demandas y complejiza la forma en la que tenemos que hacer negocios. ¿Quién es un socio? ¿Quién es un competidor? Entonces, simplificar lo complejo, entregar claridad a tu equipo. Cuando te comunicas, cómo comunicas claramente la dirección, hacia dónde vamos, qué es lo que necesitamos hacer, cuáles son las prioridades, qué es lo que tengo que dejar de hacer, se vuelve un principio fundamental de liderazgo. Ahora, si tenemos claridad, pero no tenemos la energía para mover a la gente hacia adelante, para empujar aquello en lo que creemos, para convertir esa cultura en realidad, no estamos generando impacto. No estamos haciendo la diferencia. Entonces, poder conectar con las personas desde individuos, de equipo, entender sus problemáticas, qué los inspira, qué los motiva y cómo conectar con esas necesidades para realmente generar la energía que motorice el cambio y que nos mueva hacia adelante. Y obviamente el último, probablemente el más evidente, que habla de generar éxito, ¿no? Y es tal vez la conexión de los primeros dos. Tener una dirección clara, tener la energía para ir hacia ese lugar, pero hacer esa aspiración una realidad y tener impacto y ayudar a tus equipos a crecer, a ser exitosos profesionalmente, a que los equipos tengan accomplishment balanceados, ¿no? Que no sea solo el logro de un individuo, de un héroe, el que hace la diferencia, sino que sea algo integral, algo de equipo. Ahora, es interesante esta frase de Satya, que habla de curar la cultura, ¿no? Porque el rol de un líder tiene que ver con estar conectado con la cultura, con hacer realidad la cultura todos los días a través de distintos comportamientos, de distintas comunicaciones, como hablábamos antes, y de lo que hace todos los días, desde el día que llega a la oficina, el momento que llega hasta el momento que se va, cada encuentro, cada reunión, cada comunicación, cada chat, cada conexión de Skype, cada email. Uno está todo el tiempo comunicando. Ahora, al mismo tiempo, si somos una organización que lo aprende todo, como decíamos al principio, esta cultura tiene que ser curada y ajustada y tiene que ser refrescada, basada en hitos que sean externos o internos. Y esa es la única forma, no solo en la que transformemos nuestras organizaciones, sino que nuestras organizaciones se mantengan adelante o se mantengan vigentes y que evolucionen si tenemos un liderazgo que está todo el tiempo mirando y curando a través de cada uno de esos pilares y comunicando a la gente de qué se trata esa cura y esa evolución cultural. Ahora, hablábamos antes del talento, ¿no? Porque nosotros como organización, la verdad que nuestro único activo es el talento que crea la tecnología, que empodera a nuestros clientes, a nuestros socios, el talento que hace que esa tecnología llegue a nuestros clientes, a nuestros socios, a los gobiernos, a las instituciones. El talento es lo que hace la diferencia. Entonces, atraer, retener, fidelizar, identificar el talento adecuado se vuelve algo determinante. Para nuestra organización, pero yo creo que para cualquier organización en este mundo. Y esa es la ventaja competitiva principal. Por eso creo que es importante un concepto que usamos nosotros que es el cultural fit, ¿no? Cuando miramos a quién queremos traer a la organización o inclusive a quién queremos promover o inclusive a quién queremos darle un rol determinante en la organización a partir de un cambio o de un momento, tenemos que entender cuánto embebe los pilares culturales en lo que hace todos los días. Ahora, eso se vuelve especialmente desafiante cuando queremos traer talento del mercado, porque no es lo mismo entender cómo una persona se ajusta a la cultura y lleva años en una organización y no la puede observar en vivo todos los días, que cuando estás haciendo un proceso de hiring. Y ahí se vuelve determinante el trabajo que hacemos en identificar el talento, qué tipo de talento queremos, qué tipo de valores queremos que ese talento represente, cuánto los pilares de nuestra cultura están representados. Estamos buscando talento con growth mindset, estamos buscando un talento que opera como un equipo, que es diverso e inclusivo,
¿no? Y que está dispuesto realmente a cambiar el mundo y a hacer la diferencia. Y una vez que identificamos ese talento y entendemos que tiene un fit cultural, eso es lo más relevante, más allá de sus capacidades específicas o su nivel de especialización. Porque la dinámica del trabajo que hacemos hoy y de los desafíos que tenemos hoy no tiene nada que ver con la de mañana, ni en 1 año, ni en 5 años. Entonces lo importante es tener gente en la organización que tenga la inspiración, que esté alineada con nuestra misión, que represente los valores de la cultura, que tenga la capacidad y la voluntad de aprender todos los días. Y eso prima sobre sus capacidades. Entonces siempre el talento prima sobre la capacidad. Y cuando miramos el fit cultural, pensamos en eso, más que de dónde viene, en términos de qué compañía lo estamos trayendo o qué haya estudiado. Vemos sus experiencias, vemos sus aprendizajes, tratamos de entender cuánto ve de nuestra cultura en su forma de trabajar todos los días y cuán alineado está con la inspiración y la aspiración que tenemos nosotros como organización de hacer la diferencia en este mundo, ¿no? Ahora, para cerrar, hablamos todo el tiempo de cambio cultural y hablamos del impacto hacia afuera y estamos hablando del ritmo de cambio. Y esta frase me parece súper interesante porque creo que resume muy bien que la única forma de predecir el futuro es inventarlo. Y de eso al final se trata lo que hacemos cuando queremos tener un impacto. Queremos crear juntos un futuro mejor. Digo, nuestra misión habla de eso. Es cómo trabajo hoy para tener un impacto en la sociedad en la que estoy, en el mundo en el que vivo, en la organización en la que estoy, para crear un futuro diferente. Cuando hablo de una práctica en un país y cómo eso puede tener un impacto global, también es construir futuro. Y discutimos sobre el trabajo del futuro o el futuro del trabajo y cómo la llegada de la inteligencia artificial va a cambiar o va a reemplazar trabajos. Nosotros realmente somos optimistas frente a esto y nosotros tenemos una visión que habla de la inteligencia artificial y la tecnología para empoderar al ser humano, para amplificar el ingenio humano, sin preocuparnos tanto por los trabajos que van a venir hacia adelante, porque la verdad que hace un par de años alguien decía que las organizaciones iban a contratar científicos de datos. Nadie probablemente se lo iba a imaginar. O si hoy un trabajo de alguien que hace community management en redes sociales es algo totalmente conocido y que nadie escapa de esa realidad, 10 años atrás nadie estudiaba para convertirse en un community manager. Entonces, hablo de estos dos porque probablemente hoy son dos que están bastante en boga, uno ya mucho más mainstream y el otro todavía llegando, pero escuchás hablar grandes organizaciones, ¿no? Instituciones, no sé, de servicios del conocimiento que tienen 100 años y hoy cuentan cómo tienen miles de científicos de datos o miles de diseñadores de experiencia. Y esos son los trabajos del futuro. Y lo que importa no es aquello que estudiaste hace 10, 20 o 5 años. Lo que importa es, ¿tenés la capacidad como profesional de aprender? ¿Tenés la capacidad como profesional de tomar tus aprendizajes y volcarlos en una nueva profesión? ¿Cómo te preparás vos como profesional? ¿Cómo nos preparamos nosotros como organizaciones para estar aprendiendo, entendiendo, anticipando el nivel de cambio que va a venir para poder crear ese futuro que va a venir? Y si creamos el futuro, seguro nuestro impacto va a ser mayor, va a ser positivo, va a crear sociedades más inclusivas, más diversas, de crecimiento sustentable. Y al final vamos a estar realizando nuestro propósito como individuos, que tiene que estar conectado con el propósito más amplio de las organizaciones que representamos, y así lograr esa conexión que es la que nos inspira todos los días de hacer realidad la misión que tenemos como organización y poder realizarnos como individuos haciendo la diferencia. Espero que haya sido un espacio para ustedes de valor, de aprendizaje. Espero que podamos tener una breve conversación ahora sobre los puntos más relevantes, sobre inquietudes que puedan tener. Y los invito a trabajar y abrazar el cambio cultural, empezando por cada uno de nosotros, aprendiendo de nosotros
y teniendo un propósito claro de hacer la diferencia en la vida de los demás. Muchísimas gracias, un placer haber compartido este espacio con ustedes.